Aprende de la historia, porque los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Continuamos con el tema de el inicio de las guerras mundiales. Ya la vez pasada estuvimos considerando lo que sucedió cuando empezó la Primera Guerra Mundial y las similitudes que hay con la situación de hoy en día. Y ahora vamos a adentrarnos en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay muchas más parecidos con la realidad actual entre lo que estaba sucediendo en aquellos días antes de la guerra y lo que sucede hoy en el mundo, cosa que para los europeos los mantiene en vilo de la posibilidad real de una tercera guerra mundial. Así que, si te interesa realmente el tema, vale la pena que te acomodes y te prepares para que escuches la información porque aprenderás cosas muy interesantes sobre este asunto. Soy Jorge Ríos y esto es Aprendamos de la Historia. Antes de empezar, quiero animarte a que te suscribas si aún no lo has hecho, para que puedas tener información en el futuro de nuevos episodios, tanto de este tema como de cualquier otro tema de interés que surja. Con seguridad aprenderás siempre cosas muy importantes para tu vida. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de cómo era el ambiente que originó la Segunda Guerra Mundial. Y así como hoy todos los ojos están puestos en Rusia, en aquella época todos los ojos estaban puestos en un país, en Alemania. Alemania había sido el gran perdedor después de la Primera Guerra Mundial. Se tuvo que someter a una gran cantidad de requisitos y exigencias establecidas en el Tratado de Versalles, en donde había restricciones y condiciones de todo tipo. Por ejemplo, habían restricciones territoriales. Alemania perdió territorios significativos, incluyendo Alsacia y Lorena, que fueron devueltos a Francia. También hubo una sección o una región que fue colocada bajo la administración de la Liga o Sociedad de Naciones de aquellos tiempos, y parte de Prusia Oriental, que se convirtieron en el corredor polaco que otorgó a Polonia acceso al mar Báltico. Además, Alemania perdió todas sus colonias en África y Asia. En realidad fue una verdadera humillación para el pueblo alemán. También se limitó severamente el tamaño del ejército alemán a solo 100.000 efectivos, sin aviación militar, tanques o submarinos. La marina alemana también se redujo significativamente. También Alemania fue obligada a pagar reparaciones de guerra a las naciones aliadas. La cantidad final se acordó en 132.000 millones de marcos de oro. El Tratado de Versalles también incluía una cláusula de culpa de guerra que responsabilizaba a Alemania y sus aliados por iniciar la guerra. Se prohibió a Alemania unirse con Austria y se estableció una prohibición en la creación de una gran Alemania. También tuvo que entregar bienes culturales, incluyendo obras de arte y manuscritos, a las naciones aliadas. Y se estableció la Liga de Naciones con la esperanza de resolver disputas internacionales de manera pacífica. Todas esas condiciones fueron impopulares en Alemania, obviamente, y contribuyeron al descontento generalizado del país. Muchos alemanes vieron el tratado como una imposición humillante, lo que en parte sentó las bases para el resentimiento que eventualmente contribuyó al surgimiento del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Ahora, pasemos a la figura central de nuestro episodio, Adolf Hitler. Mucho es lo que se ha hablado de él en la historia, pero el momento clave que cambió la historia fue el 30 de enero de 1933. Todavía faltaban 6 años para que se diera la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se convirtió en canciller de Alemania. Con su retórica carismática y apasionada, Hitler promovió un mensaje de renacimiento nacional. Apeló a la idea de que Alemania era una nación superior y destinada a liderar Europa. Esta narrativa resonó profundamente en una sociedad en busca de una salida a sus dificultades. Una vez que Hitler se convirtió en canciller en 1933, su objetivo era claro: establecer un régimen nazi autoritario. Para lograrlo,
se enfocó en tomar el control de las instituciones gubernamentales, militares y educativas. Hitler colocó a leales nazis en posiciones claves del gobierno y desmanteló gradualmente los mecanismos democráticos. Además, el control del ejército era esencial para la estabilidad del régimen. Hitler nombró a líderes militares leales y garantizó su compromiso con el nazismo. Esto aseguró que el ejército alemán estuviera bajo su mando. Pero el control sobre las instituciones no fue suficiente. Para eliminar cualquier amenaza interna, Hitler recurrió a una brutal supresión de la oposición política y social. La Gestapo, la temida policía secreta nazi, vigilaba y reprimía a todos los críticos del régimen. Miles de personas fueron arrestadas, encarceladas o ejecutadas por oponerse al régimen nazi. Además, eventos como la quema de libros en 1933 simbolizaron la supresión de la libertad de expresión y el pensamiento crítico. El arte, la cultura y la prensa independientes fueron silenciados. Pero volvamos a nuestro objetivo principal, los inicios, los eventos que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, uno de los momentos cruciales fue la anexión de Checoslovaquia en 1939. En especial, la región que era de habla alemana, bajo el pretexto de que eso pertenecía a Alemania y efectivamente había sido tomada después del Tratado de Versalles, él simplemente lo que hizo fue recuperarla porque históricamente le pertenecía a Alemania. Pero luego buscó la anexión de Austria y la región de los Sudeten en Checoslovaquia, que era poblada, como ya lo mencioné, por alemanes étnicos. Todo eso sucedió en el año 1938 y 1939. Pero cuando el mundo vio que eso estaba sucediendo, se celebró la Conferencia de Múnich en 1938, en la que las principales potencias europeas, que eran el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, acordaron permitir que Hitler anexara los Sudeten a cambio de garantías de no expansión adicional. Este enfoque de apaciguamiento fue criticado más tarde por no haber contenido a Hitler. Simplemente se le dio permiso de que ocupara estas regiones. En marzo de 1939, Hitler rompió el Acuerdo de Múnich y ocupó el resto de Checoslovaquia. Luego firmó el Pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética en agosto de 1939, que incluía un protocolo secreto para el reparto de Europa del Este entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Algo interesante es que cuando Hitler empezó su mandato, juró exterminar completamente a los comunistas, y aquí estaba haciendo un pacto con el diablo. El caso es que el mundo se fue durmiendo tras estos acontecimientos y llega el 1 de septiembre de 1939. Las fuerzas alemanas invadieron Polonia, marcando así el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido y Francia respondieron declarando la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, cumpliendo sus compromisos de defender la integridad de Polonia. Así que el inicio de la Segunda Guerra Mundial se debió en gran parte a la agresión expansionista de Hitler y su incumplimiento de acuerdos y tratados internacionales. Este conflicto global tuvo devastadoras consecuencias y causó la pérdida de millones de vidas antes de su conclusión en 1945. ¿Quiere decir eso que habrá una tercera guerra mundial? Eso no lo sabemos ni es nuestro propósito. Solamente queremos mirar qué se aprende de la historia, qué es lo que Europa no ha aprendido todavía de la historia. Y podemos ver de que el término expansionista no ha desaparecido de algunos países y ha sido el inicio de grandes conflictos, como vimos anteriormente. También hemos visto que las alianzas, al igual que sucedía en el caso de la Primera Guerra Mundial, están generando también la posibilidad de que
cuando un país entre en un conflicto, todos los demás también deben entrar, lo que genera grandes y graves problemas. Otra de las cosas que nos enseña esto es que los tratados fueron hechos para romperse, cosa que vimos que a Alemania no le costó para nada hacerlo en aquella época, y probablemente a los países hoy tampoco les importe mucho entrar a romper un tratado. Y que las asociaciones, como fue en su momento la Liga de Naciones, tampoco sirven para contener estos avances cuando las naciones deciden hacer la guerra sin importar las razones que cada una de ellas esgrima para hacerlo o no hacerlo. Lo que sí sabemos es que en el pasado ya se han dado circunstancias muy parecidas y la humanidad fue a la guerra. Sabemos en el futuro si algo sí sucederá, pero por eso el dicho inicial de este podcast es que los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Por eso, qué bueno que te suscribas para que puedas comentar cómo te pareció el episodio, si tienes datos adicionales que puedan servir o que se quiera un tercer episodio hablando de otros asuntos que tengan que ver con la guerra y sus parecidos al tiempo actual. Lo que sí nos demuestra es que para los conflictos los seres humanos siempre estarán listos y los conflictos aparecerán de la noche a la mañana. Por eso, suscríbete. Hasta aquí este episodio. Recuerda, soy Jorge Ríos y esto es Aprendamos de la Historia.